No te cortes y sube el volumen. Arranca la mañana con Paco Merchán. ¿Y el concepto? Amigo, el concepto es escuchar No te cortes en Vía Radio con Paco Merchán. Sino aquí van a haber hondonadas de hostias. Cuidado, que a los hechos me repito. Y yo creo que va a haber hondonadas de hostias porque siempre pasa cuando viene Javier Maneiro al estudio, pues terminamos mal y de mala manera. Nos echamos las manos, tal, no sé qué. Maneiro, buenos días. ¿Qué pasa, vos días? Vaya a haber ondanadas de hostias porque o que me prometeche no tes aquí. No. O que me prometiche a mí tampoco. O sea que empezamos bien. Pues entonces ya está. O sea, yo ya lo hice por joder. Dije, bueno. Claro, se quiere provocar nada más sentarme. Lo que tú me prometiste. No, y lo que te queda. Yo dije, bueno, tú me prometiste algo, no lo cumpliste, pues yo tampoco. Muy bien. Es así, es venganza pura y dura. Parece esto una pelea de gallos, Sí. ¿Qué tema es este, Diego? No sé. Dale. Ah, ya sé. Venimos a... Pero estos son todos grupos o que se llevan mal o que se separan o algo. Bueno, ahora la oreja de Mango. ¿Pero de qué vas, tío? Corta el rollo, ponla de Maneiro, hombre. A miña mellor versión. Ay, Dios mío. Oye, ¿te has hecho un Shakira en toda regla? ¿Con tu mejor versión? Te salió una versión muy buena, Sí, pero de Shakira. É que, sabes o que pasa? Que hai moita xente que ten que aprender a decir que non solo eu, moita máis. No te me vayas a las entrevistas estas que has hecho todas chorras que has hecho estos días de pero, niño bueno, de no sé qué, de no, que yo guay, que esto, que lo otro. No, Javi, no. Te has hecho un Shakira en toda regla. Es más, te voy a hacer, tengo que dar las gracias. Mira, si fuera un Shakira, hubiera entrado en los sacos de los tronos. Pero no, pasé vamos a entrar en el saco de los tronos. Te tengo que dar las gracias por dos cosas. Primero, por venir, porque tengo que, bueno, si se está viendo por ahí en el plano, están las muletas de Javi aquí. ¿Cómo estás de la pierna primero, antes de empezar a darte bofetadas? Está bien. Cuidado, que aparte de ter dous brazos, teño dúas muletas. Sí. ¿Sabes? Julio Iglesias, pero están allí. Julio Iglesias están a buen recaudo. No leva mulatas. Dejamos a Julio a un lado. Dejemos a Julio a un lado. ¿Cómo estás de la pierna? Está ben, levo un mes e 4 días operado. Sí. E bueno, esta semana quito unha muleta e me quedo outro mes con unha muleta. Como los ruedines de la bici. Sí, como aprender a andar en bicicleta. Más o menos. Oye, digo que, y tengo que darte las gracias por venir así, que te han tenido que traer. Un saludo para Rubén y tu compañero que también está aquí, que ahora mismo me tiene, perdona que no me acuerdo del nombre. Puedes decirlo en alto, puedes decir. Papi, tu papi vino a traerte. Qué joven tu padre, ¿no? Sí. Hostia, cuidado que sabía que iba a pasar, veño con dous amigos e dúas muletas. Entón creo que va a ser un pouco complicado. Bueno, te digo que tengo que darte las gracias porque la entrevista me la has hecho tú. No la he tenido que hacer yo. ¿El ojo? Porque es muy sencillo, coges tu canción y ya tienes la entrevista hecha. A verdad que fala claro. As cancións que falan claro son as que chejan directas. No habla tan claro, son metáforas muy bonitas como El Son Inferno, por ejemplo, que es una metáfora de aquella vivencia que tuviste, ¿no? Pero como podes falar tipo la miña boca? No, que dices que está tan... nos conocemos bien. Anxos no Inferno es una canción con metáforas muy bonitas de tu periplo por aquella delicada situación por la que pasaste, que no tenemos por qué seguir hablando de ella, pero a miña mellor versión es lo mismo, y nos conocemos ya, de hace mucho tiempo, que es la cuarta o quinta vez que vienes al programa, cuarta o quinta, estás por ahí. Son a miña mellor versión despois de terme equivocado en non deixarme vencer. Por quién no te dejaste vencer? Pola malas situacións dunha vida. Malas situaciones dunha vida. Defíneme. A vida non todo son color de rosa. Na vida, como calquera persona deste mundo, ten partes boas e partes malas. É como unha carretera con baches. Entón, no momento que te encontras un bache, tens que aprender ou a esquivalo, ou a parchealo, ou a saltar por enriba. Entonces aí vai non sei, a forma de arreglar as cosas de unha persona. Tamén eres tu peor enemigo. Sobre todo cando vou de marcha. Venga, va, déjate de rollos. Sí. ¿Por qué eres tu peor enemigo? Porque eres también a lo mejor un poco impulsivo en el sentido de ahora, ya. Todos temos que aprender a controlar as nosas emocións e os nosos estados de ánimo. Eu realmente podo te dicir unha cousa. Sabes que me dixeron unha vez na miña empresa, na fábrica? Ti sabes por que depois de 25 anos non eres un cargo de responsabilidade na empresa?
E dixen, por qué? E digo, tío, porque tes moi mala hostia. Claro. De aí, E dixen, non é porque teña mala hostia, que y de ahí nació un bonito despertar. non me deixates contestar, tío. Suele pasar, Javi. Non é porque teña mala hostia, porque me atrevo a decirche a cara a ti que eres un mando superior que o estás facendo mal. Entonces, por eso a ti non che gusta que che dija. Entón, eso mellor é unha constante na miña vida, sabes? ¿Sabes por qué no te dejo? Es que no quiero que te me vayas por el cerro de Úbeda. Porque estás muy zen últimamente. No, é que estás aprendí a decir que non e a non deixarme controlar pola situación, sabes? Ya. ¿Y por qué aprendiste a decir que no? ¿Qué pasa? Decías que en Tranquimacín hubo cosas que decías, esto no lo quiero cantar, no lo puedo cantar. ¿Por qué? Porque non me siento representado con ese tipo de letras. Entonces, si tienes que cantar algo que non te representa e aparte que non te gusta, sabes? Está claro que nun traballo vas á fábrica e tens que facer o que che mandan. E tens que facer cousas que non che gustan, pero o teu traballo como un profesional que eres o faz ben. Pero cando te refieres a música, a miña pasión, chega un momento, tío, que te sintes como ir a traballar a unha fábrica. Entonces xa chega un momento que xa non vale a opinión de 5 na que 3 ganan sobre 2. Chega un momento que ti como persona dis, mira, hasta aquí, tío, eu xa non podo facer cousas que non me gustan. Fallo saber como deben facer as cousas. En aquel momento que mira, tío, estamos traballando en equipo e isto non me gusta. E chegas un momento que dis, pues isto non me gusta e o faz. Pero chega un momento que te tocan as pelotas e dis, mira, se acabou. Pero... E ten que ser así, porque ao final prima o teu estado de ánimo e o que ti queres facer na vida. Pero como isto para todo, non solo na música. Se estás nun bar e levas un bar a medias con outra persona e chega un momento que chocas como plantear a idea dese bar, porque xa non solo é hai que poñer 500 euros cada un ou 5.000 cada un. Non, hai cousas para ir a un bar. Para montar un bar. Para montar un bar. Dicen, hostia, pero que cenas fastí. Pero entonces chega un momento que tamén hai unha dirección de como queres ti levar emocionalmente ese bar e como presentarte aos teus clientes. Cando chocan as movidas entre ti máis esa persona, hai un momento que eso se rompe. Javi, pero... Acabouse, hostia. ¿Cómo que acabouse? No, acabamos de empezar, Diego, acabamos de empezar. Lo que pasa que hay un cierto ya descontento de cuando tú empiezas con Jabón Blue, ¿no? Hay un cierto descontento con la banda. No, eu empecé con Jabón Blue porque a banda parou. Entonces eu, como me encanta a música, eu seguí facendo música. Te lo voy a preguntar directamente. ¿La última etapa de Heredeiros para ti fue un error? Eu fui claro, pero moi claro. Mira, cando quise volver a Heredeiros, vieron a buscarme e dixen que eu non quería volver con eles, que buscaran outro cantante. Me preguntaron e non me importa, facedeo. Cando non atoparon e viñeron de segundos a buscarme, dixenlle, pois fai unha oferta económica. De canta pasta estamos falando? E dixe, vale, pois o fago por pasta, porque a mí realmente, como nos conocemos tanto, eu sabía que iba a pasar o que acabou pasando, pero bueno, o fixen conscientemente e por pasta. Pero chega un momento que, pasados outra vez estes tantos anos, a nivel emocional e mental, xa non hai cartos que paguen eso, tío. Aparte, cando estuve a punto de palmar, dixen eu, vou seguir facendo cosas que non me gustan por pasta. Podo facer na fábrica, podo facelo, pero na música non. Entonces aí empezan a virse os problemas e que non te das conta. E aparte, é así de bo porque cando nunha familia 5 te das conta que as situacións e as decisións que hai que tomar son tan distintas, chega un momento que te cansas, tío, xa non hai cartos que paguen isto, tío. ¿Sabes? O sea, entonces, que realmente... Pero eu tuve os huevos e o valor, porque ese primeiro concerto eu dixo en directo no telediario. Eu vou ver Heredeiros pola pasta para facer o muro da miña casa, sabes? Porque eu sempre fui unha verdade por diante. Pero aínda así, cando te involucras nun traballo, intento facelo ben, como profesional que son. Sabes? E me adapto e acepto que facer cosas que non me gustan, pero chego un momento que xa que non, sabes? Sobre todo, cando eu na miña paralelo estou con unha banda tamén, donde as cousas fan de outra maneira e teño un equipo de traballo no que dá gusto traballar, sabes? Entonces chega un momento que eso tamén axuda, porque empezas a comparar, diste, joder. Entonces o momento do adiós chega en todas as bandas, non vai ser en esta a primeira ni a última vez que pase. Eu lles quero mogollón, pero chega un momento que non pensamos igual, simplemente eso. E non fixen un xaricazo
ou un Shakirazo. Ou a Virgen María, que va, tío. Pues, no, porque me parece feo porque yo creo que porque eu creo que fun super elegante e en que o importante na vida eu centrime, tío, esa canción foi centrada solo en que unha persona ten que aprender a decir que non ante calquer situación da vida, sabes? Ante unha parella que de repente se volve tóxica e tens que aprender a decir que no, tío, hasta aquí, e poñer bandeiras rojas ou como nun traballo. Cando un traballo empeza emocionalmente a joderche a vida porque te presionan, porque te exigen demasiado, porque chegas a casa e te siguen molestando co teléfono, ou porque mil cousas. Tens que pensar, digo que no e busco outro, simplemente, ou aguanto. Pois aguantarás hasta que o corvo che meta unha hostia e te teñas que estar medicado. Entón aí tens que parar. Yo que sí que nos conocemos hace años ya y sé que bueno, la primera entrevista que concediste, que yo ya te lo he dicho varias veces, después del ictus fue a mí. Fue contigo, sí. Y yo te lo agradecí inmensamente. Y yo conocí a un Javi diferente, porque la vida te cambió, evidentemente, y el susto que te llevaste fue importante, ¿no? No te voy a preguntar ya si eso también tuvo que ver, porque yo creo que ya lo has dicho bien claro. Es decir, yo volví a Herederos por pasta y llegué a un momento en que me voy porque ya no me gusta lo que hago, no quiero seguir por aquí. Lo que pasa que decías que hablabas por ahí, a esta edad este tipo de letras ya no funcionan, ¿no? O sea, no me veo cantando esto, ¿no? Hay muchos grupos divertidos, como pudieron ser, por ejemplo, en su momento, sin comparaciones, los Hombres G, que tenían una música muy divertida, muy tal, y luego cuando se pusieron a hacer cosas incluso de más calidad y de más... la cagaron y se fueron diluyendo, aunque luego, gracias a los réditos, fueron viviendo. En tu caso es diferente, porque sí que es cierto que lo que estás haciendo ahora tiene mucha calidad, es decir, de hecho, Manager te dijo el que menos sabe de música de todos estos 5, y mira qué canciones estás haciendo ahora, ¿no? Claro. Es decir, ¿eso tuvo que ver mucho también con el golpe que te dio la vida? Que cando realmente estás con un pé máis alá que aquí, o primeiro que valora non só eu, sino que calquer persona que pasa por unha cousa así é vale a pena facer isto, te replanteas moitísimas cousas na vida, e unha delas é, neste caso meu, era a fábrica, e replanteeime e non volvín á fábrica, e logo tiña outro hándicap importante que era a banda na que estaba, e realmente eu creo que se poden dicir as cousas de outra maneira e con retranca, pero as formas e as maneiras de como estaban planteando as letras a mí non me gustaba. É máis, foi a primeira vez que me nego a cantar un tema, radicalmente, nunca me neguei a cantar un tema na banda, e dixen hasta aquí, joder, e eu só non o vou a facer máis, e unha vez que dis no, van a vir máis noes, e unha vez que plantas unha bandeira roja, van a vir máis bandeiras rojas. Entón, por amistad que temos, sabes, eu que digo, comunicas o teu sentimiento, todos son conscientes. Si eso non o queren arreglar e prefieren seguir por aí, entonces o mellor é que eu me vaya. É así. Hablas de amistad que tenemos. Tú dices en tu nueva canción, que aunque no es un Shakirazo, que te creo, amigos 4 de verdad. Sí. Mira, aquí hai 2. Sí, pero en la banda erais 5. Sí. ¿No te queda ningún amigo ahí? ¿Sabes lo que pasa? Después de aquella reunión donde tuvimos que decirnos lo que nos tuvimos que decir a cara, que como sabíamos hacer las cosas, y eso por boquín nuevo, porque yo quería telos diantes y decir, mira, xa sodes conscientes de todo o que pasou, pero ahora vos lo vou decir de frente. Evidentemente saltan moitas tensións, e iso é algo que hai que deixar enfriar, e por eso estuve en tempo en silencio, porque a putada é que en quen te falas cosas que non debes. Entonces, ahora pasado o tempo, sabes, e todo eso non está curado, pero se curará seguro. É cando podes decir claramente o que estou dicindo, tío. Tiempo sé que estuviste sin hablar, porque yo te hablé varias veces y no me contestaste, tampoco te insistí, supuse que necesitarías tus momentos. Yo te hablé como amigo, si necesitabas alguna cosa, no por otra cosa. Entonces, resumimos que las cosas en principio no quedaron bien. Eso está lo pensando ti. Estás querendo facerte un Shakirazo agora. No. Yo estoy preguntando, asumimos. Pero estás preguntando demasiadas cosas que a peña non lle importan, sabes? Que lle importa a peña se nos levamos ben ou mal?
Eu desde aquí digo que as augas sempre volven ao seu cauce e aquí estou eu, tío, para o que queiran de min e eu poda darllo o farei. E nada máis, tío, creo que agora a peña, mira, moita peña quere saber cousas que non teñen por que saber. Ah, vale, perfecto. Pero tú eres consciente de que me acabas de cortar y te has contestado tú solo. No? Sí, sí. Por qué? Digo que me has cortado. Pero al final con tu respuesta estás siendo claro. É que eu sou moi claro xa últimamente Claro, o que falo, no lo has tío, dicho sabes? explícitamente, pero lo has dejado muy claro. Porque últimamente eu uso moito a retórica, a metáfora e todo eso para non dicirche claramente deixemos de falar de heredeiros, tío, e falemos do meu tema. Has venido aquí a hablar de tu libro. No, fíjate, incluso nese libro da Guardia de Pepalova eu fui moi claro. E non me cortei un pelo en decir, tío, que acabei jodidísimo polo que pasou con Corazón de Carballo, que volvín a banda pola pasta e que hubo cosas que non me gustaron, sabes? Aparte nun libro que fala da historia da banda. E eso tamén é o que eso tamén lle dá morbillo a xente, porque entón sería unha historia plana, sabes, se non hai problemas. E esas cousas están de puta madre porque a xente que lee e non só escoita 2 minutos ou 15 segundos profundizan, e iso que creo que debe ser o que sempre pasou con todos os grupos, con Rollins, con ACDC, Sí. que teñan as súas movidas e que a peña lle gustaba ler eso. Entonces, joder, aí está, o que queira leer, que lea, e ti, por favor, pásame esa folla con preguntas que non molan e vayamos ao que realmente... ¿Te la quieres llevar? No, no me interesa. Si quieres, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué as uso? Para escribir cancións por atrás, tío. Ah, vale, pues esta creo. Mira, esta no vale porque vale. tiene por el otro Tienes lado. un montón de las ahí. Claro. No, bueno, es que viene Susanita Vamos a San Pedro también. Ahí viene Susanita. No, las horarias, y enseguida regresamos y solo te voy a hacer una pregunta más con Veña. morbo. Una más, ¿vale? Unha máis. Venga. Las 10. Buenos días. Vía Radio. La que manda. ¡Arriba, Camastrones! Ya suena el No Te Cortes En Vía Radio. con Paco Merchán. A mediodía ¡Alegría! y en Vía Radio con mi Paco, mejor todavía. Póntelo de tono para empezar el programa. 10 minutos de la mañana, seguimos en el No Te Cortes, seguimos con Jaime Maneiro, ya enseguida llegará también Susanita San Pedro y ahora, sin más dilación, ponme un tema de Maneiro que ha venido a hablar de su tema, por favor, hazme, vale, porque si no igual, vaya hostia que me acaba de dar ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Te ha zurrado? Ha quedado recogido en las cámaras. Sí me gusta Pero Maneiro. es igual que yo las doy, las É encajo. que lle encanta tanto que o adulen, sabes, que en todo aí. No. E eu creo que eu non te vou adular, tío. No, te vou a modular. No tienes por qué adularme porque además no eres mi tipo. Maneiro, tienes que ayudarme a escribir un libro con todas las cosas que me hace Paco Merchán. ¿Vale? Sí, non te sí. preocupes. Sí, además, Prometo además ser... con unas metáforas maravillosas que no van a parecer lo que parece que son. Ya te lo digo yo. Dale caña. Estás escuchando Nesta noite vai frío que me fai lembrar de ti. É por moito que me tape, sinto que non estás aquí. Ahora todas las cariñas é dado tempo que xa foi. Non houve un momento para despedirnos ben. Quizás é iso que máis pesa. É pesa cando fodo noutro paso a noite con el. Porque ao final sempre me volves á cabeza. Atención, señores oyentes, Paco Merchán y todo el equipo de No Te Cortes os desean buena mañana. Gracias por escuchar Vía Radio. Pues a mí te ha puesto la canción. Esta es tuya, ¿no?
Es así, tío. Oye, me la qué bonita, mandaste, ¿no? Me tío? hiciste un regalo de Reyes precioso y no te estoy dando jabón porque ahora te voy a dar otra hostia. Te lo aviso. Me hiciste un regalo de Reyes precioso. Me la mandaste el 5. ¿Vale? Y te contesté. Te dije, me alegraste el día y tienes un estribillo que es la puta polla. Porque es una redundancia estar solo en soledad. Pero es que funciona que te mueres, tío. Es que la canción es muy bonita y a mí me encanta. Pero es que el estribillo es brutal. ¿Cómo se te ocurre estar solo en soledad? Porque gramaticalmente es una redundancia. Sí. Pero es que funciona que te mueres. A ver, cando eu escribo non penso en si vai a funcionar ou non. Mal, ¿no? No, porque eu intento meterme dentro miña e pensar como eu podo salir deste problema que teño, ou como unha persona, sabes, que ten algo parecido pode salir. Entonces eu creo que estar solo en soledad, absolutamente desconectado de todo o mundo e de todo, porque a única maneira de poder escoitarte, poder darlle voltas ao que che pasa, que fixestes ben, que fixestes mal, sabes? E aí onde ten que brotar todo o que ten que brotar de ti, porque non só ir aí para chorar, porque son máis, pasas por máis sentimentos que o de chorar, sabes? Pasas pola risa, pola rabia, pola impotencia, pola ansiedad, sabes? E eso hasta que chegas un momento que aí rompes e choras, sabes? Que é o culmen final. Entonces hai xente que non pode facer eso con alguén ao lado. Chorei e non me fixo mal. Esta parte me encanta, mira. Fíjate. Y te explico por qué. No, me está acariciando el brazo porque es que se me ponen los pelos de punta. Porque yo creo que Miguel Bosé hace muchos años hizo mucho daño con aquella canción de Los chicos no lloran, solo deben pelear. Y es porque es una puta barbaridad esa frase. Pero bueno, la canción estaba muy bien, tuvo mucho éxito. Pero no es verdad. Yo creo que hay que llorar. Mira, y verdad que uno cuando llora es como que echas toda la mierda afuera. sí, botas todo ese sentimento dentro. Mira, aí as vellas decían que, por exemplo, cando te morre un familiar, ¿no? Hai xente que é capaz de chorar públicamente e diante da xente porque é así. Pero o problema está na que non é capaz de chorar, sabes? E que se mostra fuerte ante as persoas e que logo, cando están a solas, rompen, sabes? Porque hasta que non rompen de verdad e rompen solos en soledad, porque non son capaces de facelo públicamente. Qué bonito, tío, me acabas de emocionar, gilipollas. E aí é cando de realmente son capaces de dar un paso adiante para poder olvidar. Porque mentras non choran, é imposible superar ese momento, sabes? E iso eu me atopei como te xente así. Eu tamén son unha desas persoas, sabes? Que non lloras en público. Me emociono e me caen dúas lágrimas, pero esa parte na que realmente necesitas chorar de verdad e gritar de verdad, eu non a pasei, tío. Flipa, eu chorei, pero non chorei aínda esa parte de verdad. Pues mira, sabes? Eu ainda estou en un momento no que estou un pouco jodido, pero no, mira, outro día estaba vendo unha peli, tío, super emocionante e estaba vendo, empecé a chorar, tío, empecé a temblar o corpo e estaba acompañado, me tuve que marchar de ali. Sabes? Porque en ese momento, te lo juro, que se joven da peli iba a ser ese, pero non podo facelo con xente. Pues mira, me tuve que marchar. Me pasó este fin de semana en el cine. ¿Sabes cuándo lloré este fin de semana en el cine? Viendo Rondallas. ¡Qué jugador! Sí. Y estaba la gente mirando para mí, porque te juro por Dios que hay un momento en que me están cayendo las lágrimas a hilo. Y me importa una mierda. O sea, que me da igual. Me quedé tan a gusto. Dije yo, ostras. O sea, que no... Me emocionaste y no sabía si hacerte la pregunta. No, pero te la voy a hacer, porque sabes que yo soy muy cabrón. Toda este tema que sacas ahora, ¿tú crees que vas a seguir teniendo después la misma cobertura mediática después de que, porque yo creo que todo el mundo estaba esperando que hablaras de lo que ya no queremos hablar más, pero ¿vas a seguir teniendo después, segura, después de todo lo que ha pasado? Porque ahora sí que es cierto que ha habido mucho interés mediático, pero ¿crees que buscaban más lo que he hecho yo, que es decir, que hablaras de Heredeiros, que de tu canción, o no? Estaba dentro das posibilidades, porque levamos moitos tempo e moitos anos no mundo da farándula e da música e das entrevistas, e eu sei que isto iba a pasar. Por eso tamén
ese silencio, sabes? Para ser elegante y todo o que dixera que en ningún momento mostrara rencor ni maldad hacia a miña banda. Son cousas que pasan e punto. E agora o que hai que facer, sabes? E para iso estou rodeado de xente como Rubén Cores e rodeado de xente como Fran ou Pachi ou Fernando e Iria, e sigo mostrando calidad nas miñas seguintes cancións e seguir expresando letras desde o punto de vista dunha persoa, tío, con coherencia da que ten, sabes? Para que eso sí sea verdad. E iso que vou facer, e te aseguro que a seguinte canción, porque é unha versión de un grande da música, sabes? E iso hai que tratarlo con hai que tratarlo con un respeto absoluto. Pero eso lo tienes en el cajón desde hace un tiempito ya, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque ya me lo comentaste. Claro. En privado, claro. Que por eso no puedo decir. Por eso quería deixar, sabes? Querías venir a hablar de tu libro. Sí, no, por eso quería deixar esta segunda canción para eso. Porque tamén sei de que vai este mundo. Ya. E porque a xente tamén te dá e quererá ter morbo a ver como eu tratei ese tema. E aparte, fíjate que é unha canción que se respetou a melodía, se lle cambiou toda a letra, e aparte, final, ten un arreglo distinto, sabes, que para eso está aí o meu equipo, e aí está Rubén, ¿no? Para ter un arreglo de voces precioso. Y yo creo Lo que... cierto es que estás haciendo unas canciones que da gusto. Y estás haciendo videoclips de los que ya no se hacen. Que eso, yo ya no es la primera vez que te lo digo, ¿eh? Es decir, estás haciendo vídeos que, joder, tío, que es como sentarte a ver una puñetera película. Y eso no se hace hoy. Con esa escenografía tan cuidada, con ese, ¿sabes? Decir, con ese sentimiento, con un vídeo que te emociona. Porque el último, el de esta canción, a miña mellor versión, no puede ser más sencillo, pero a la par más emotiva. Sí. Porque ahí no hay nada. Es decir, hay un sofá, hay una actriz, estás tú, una guitarra y poco más. Y es cierto que esos arreglos de cuerda de los 10 primeros segundos es que ya te ponen los pelos de punta. Estás cuidando mucho el detalle y eso, claro, pero... tengo que darla, ya te la di en privado, pero te doy públicamente la enhorabuena porque estás cuidando un montón la música, tío, y eso se agradece. Pues te doy las gracias, tío, porque esa era a miña idea e esa era a nosa idea, sabes? A ver, yo soy gilipollas, pero de vez en cuando también me doy cuenta de las cosas, ¿eh? O sea, y aparte me encanta porque está aquí unha das persoas que son responsables de, sabes, de ese cuidado y de ese sonido y de esos arreglos y eso que tratamos. Eu son un tío sencillo, con unha voz sencilla pero reconocible. Entonces o que temos é que levar todo o que vistamos unha canción de acordo tamén, sabes, ao que eu poido defender e transmitir. E a sencillez e a elegancia nos que nos queremos basar, sabes? Para terminar con un poco de broma, xa tardabas, no, un poquito de broma, te voy a hacer una pregunta cabrona otra vez. Venga. Hay gente que esperando que... Me cago en el puto grillo. ¿Te quieres que estar quieto ya? Hay gente... Cuando salga te va a faltar radio para correr a ti. Hay gente esperando que te la pegues en solitario y te motiva más todavía. Dices tú, ¿os vais a joder? Mira, eu sorprendentemente me quedei sorprendido. Fíjate, que redundante. Utilizas mis frases contra mí, cabrón. Paco Merchan, el mejor comunicador. Merchan, hostia. Daisy. Hai moitísima peña, tío, que me demostrou un cariño inmenso, sabes? Depois de todo isto que pasou. E iso que a mí me alegra, tío, que me vou a levar. Eu teño que facer as cousas ben e nunca pensando no que a xente poida decir nin no que a xente me poida desear, sabes? Oye, ¿en qué grupo estoy yo? ¿De los del cariño o de los cabrones? De amistad. Va, hostia, gracias, me lo dijo en directo, cuidado. Sí, no, joder. A pesar de lo cabrón que soy, de amistad, te agradezco. Sí. Te agradezco. Oye, ¿qué te preocupa más? ¿Dormir bien o llenar una plaza? Dormir ben. Dormir bien. Sí. É importantísimo para a saúde dormir ben e descansar a cabeza para levantarte con unhas ganas terribles de poñela a funcionar outra vez. Yo quiero que duermas bien porque yo... Mira, te aplauden por aquí.
Te aplaude. No, en serio, Elisa desde Ribadumia te aplaude. No, tú no, hombre. Aplaudir tú. Y más gente por aquí a través del WhatsApp te están aplaudiendo. Yo quiero que duermas bien porque yo flipé con Los Herederos, me encantaron, pero estoy flipando más contigo en solitario. Y esto no es darte jabón, que creo que en la entrevista te he dado de todo menos jabón, pero me molan tus temas y sabes que llevo años apostando por ti. Me da igual el circo mediático que se haya montado ahora, yo personalmente, como locutor y como amigo, voy a seguir apoyando temas tan interesantes como los que estás haciendo y que no dejes de hacerlo, Javi. Mientras no se perda pasión por este oficio tan bonito, no que emocionarse e emocionar a peña e escribir cousas que poidan formar parte sabes, do día a día das persoas para eso e que veñan a vernos tocar, sabes, e facerlle pasar unha hora e media, por exemplo, que agora que vagamos teatros, tío, que van a estar sentados véndote, sabes, aquí o Rubén estamos preparando unha lista para que a xente, sabes, facer a subir e baixar como se fora navegando a vela, sabes, e con as ondas do mar. E logo vendrán os concertos máis fuertes, sabes, donde intentaremos dar un pouco máis de brasa. Sí, de oleaje. Pero iso é bonito. É bonito que a xente veña, paga unha entrada por verte e se vai ca sensación de que ve un espectáculo profesional, sabes, e ben feito. E en eso estamos traballando. Pues no dejes de hacerlo. No te vayas todavía, que vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, pero te puedes quedar un ratito si quieres. Hombre, me encantaría saludar a Susana. Pues sí, claro que sí. Diego May, has estado muy callado hoy. Estás muy callado, no has dicho ninguna estupidez de las tuyas. Tenía miedo a cagar. Ya las he dicho todas yo, ¿no? No, ya, sí, ya estoy yo. Hubo momentos que che botei de menos, aquí para darlle estopa aquí ao amigo Merchan. Yo tenía una y no sé, ahora te la voy a decir. A mí me faltaba un comunicado para los fans de la banda, por tu parte. Unas palabras. Es decir, que es como papá y mamá se han separado, ¿ahora qué hacemos? Eso forma parte, tío, de ese baúl de esa reunión y non vou a entrar en sí que podría explicarlo, pero non hubo posibilidad nin de que eu fixera ese comunicado, nin de que houbera un concerto de despedida meu da banda. E non foi porque eu quixera, vamos. ¿No se te dio la opción? Lo siento, pero has abierto tú la caja de los truenos. No, abre una él que me preguntó. No. Digo con la respuesta. No, pero vamos a deixarlo aí para que, sabes, para que la dejamos en el aire. Javi, fuiste tú que dijiste que me echabas de menos en la entrevista. Sí, no, pero para darle caña a él, no para que vinieras aquí a meter el dedo. Yo, para cerrar la entrevista, solo voy a decir que alguien del grupo dijo: quien tiene que hablar es él. Ahí lo dejo. Sí, claro. Mira, te va a tocar un poquito. Pero por eso no quiero entrar en cosas feas. No, era broma. No, yo tampoco. Iba a tocar la flauta para soltar esto, pero no, tócala. No, porque tócala un poco, Sam. Pero solo me sé que Jayue, entonces no procede. Venga, pues dale. Yo creo que ni eso, ¿sabes? No, toca. No te importa, ¿verdad, Javi? Quéjalo, toca, quéjalo, demuestra. No, mira, están aquí expectantes Rubén y Papi que quieren verte tocar la flauta. Por cierto, Papi tenía una canción para ti. Sí, ¡Chomo loco! Déjate de canciones. Toca la flauta. Que no, que me estoy no, bueno, pues nada. Javi, quédate un ratito. Saludamos ahora ya enseguida a Susana San Pedro. Y que ha sido un gustazo, tío. Y que sabes que aquí, en esta casa, y yo personalmente, siempre habrá maneiro para el rato. Pues y no dejes de regalarme los temas que me regalas, te lo pido por favor, y unos días antes. Sabes que nunca te los he filtrado, Hombre, solo faltaría, porque entonces aquí que falas de hostias. A falar de ondanadas de hostias aí como manquiña, te aseguro que veríamos xa queimar as rodas do coche. No, me lo destrozaron el otro día aparcado, sinistro no total, te lo juro, sí. Eso es otra historia que te la cuento otro día. Eso porque falas bonito. Cuando todo empieza y el mundo aún bosteza, solo hay una voz que te despierta. ¡Arriba, Camastrones! Paco Merchan. No te cortes. Ya
suena el No Te Cortes. En Vía Radio. O mundo é moi difícil, especialmente polas mañás. Hai ruidos, sono e algún que outro farrapo de gaitas. Pero en Vía Rabia temos o antídoto. No te cortes, cobarde, con Paco Merchán. Unha risa cada mañán. Vía Radio, eliminando o mal rollo desde sempre. Bueno, pues... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Paco? No sé qué ha pasado. Has entrado antes de tiempo, eso es lo que ha pasado. Sí, a ver, ahora parecemos nuevos. Tócate un poco... Tócate un poco lo que es. La flauta. Estaba aquí ensayando, no me sale. No te sale. ¿Qué jalo es? Bueno, pues nada. No, porque ahora estoy en modo más zen. Le hemos... venga, va. Que luego las hostias me las llevo yo en el estudio. Le damos la bienvenida al estudio. Como que esto parece... Madre mía, pero qué jornada de puertas abiertas. Que somos aquí 20.000. Jornada de puertas abiertas. Susana San Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gustazo tenerte aquí y después de que te retasen ahí de manera, te dijeron, Susana San Pedro, que venga al programa. Sí. Pero encantada al final. Encantada. Bueno, y encima aquí con esta compañía maravillosa. Sí, íbamos a despedir a Maneiro, pero le vamos a renovar por 5 minutos. Venga, va. Le renovamos por 5 minutos. Venga, va. ¿La conoces, Javi Maneiro? Susana. No creo, ¿no? Un poco. Un poco. ¿Es posible que en algún momento engrandeciese tu voz con sus coros? Bueno, eso es imposible, engrandecer la voz de Javi. Vos te decir una cousa que... Sí, venga, va, dame la hostia que me debes. A primeira persoa que eu cantín Corazón de Carballo antes que con Luz Casal foi con Susana. Cierto. Anda. En Ajiño. Mira lo que nos enteramos. Foi a primeira vez que se cantó esa canción a dúas voces y foi contigo. En Cannes, en o Festival de Cannes, que cantamos xuntos. Vale, pues como esto es el No Te Cortes y yo soy un cabrón, ¿os atrevéis un poquito así a capela? Ahí está. Me cajina. Venga, va, pero, es que yo sé, tú ya me conoces, ella no. Pero tú no, jarabao no quiero. Diego, quítame todo, un poquito, a capela, va, el estribillo. Venga, una. Bueno, dos. yo si vas tú, voy yo contigo, amigo, siempre. Venga, ¿ves? Ella va a muerte. No seas cobarde ahora. Non se pode borrar todo de un plumazo. Solo a morte sin abrazo, prenderlle lume a este corazón de Carballo, e lo mandar todo carallo, porque sí. ¡Bravo! ¿Se puede empezar mejor una entrevista? Imposible. Bueno, Javi, ¿por qué te...? Para ya, tío, de verdad. Que estás todo el rato metiendo el dedo en el ojo y luego las hostias me caen a mí. Para allá, por favor. Que no es un Shakira. Digo que... No, es que sabes que digo... Yo soy cabrón, pero sabes que digo también. Antes de que te vayas, bueno, quédate el tiempo que quieras, pero ahora vamos a hablar un ratito con Susana. El otro día estuvo Camila Bosa. ¿Sí? El viernes, y bueno, estamos haciendo la Liga del Furancho. Es decir, lo inició Lucía Veiga y dijo, es que yo nunca fui a un furancho. Y llega Camila y dice, yo es que tampoco, yo también quiero ir. Y dije, bueno, genial. Y dice, pero ya sé que viene Susana la semana que viene. No me digas cómo lo sabía. Somos muy amigas. Dile, pero invítala también. Y claro, me sabe mal al furancho. Y dije yo, ya está Lucía, ya está Camila, los de la guía Furanchín. Me dice, invita a Susana. Y digo, pues yo la invito. Y ya que te invito a ti, ¿Quieres venir furancho también? Hombre, vamos. Claro. Pero Paco, ya la factura de esto ya la pagamos a medias, ¿vale? Ya hacemos Bizum y esas cosas. No, la factura la paga todavía Radio. Aquí hay pasta, joderla. La paga Baldo. Vale, por supuesto, la factura la paga vía Radio. Si no te importa que manden un cochiño a buscarme y tal. Te voy a buscar yo. ¿Ves a buscarme aquí? Escucha, te voy a buscar yo. En un Forfiesta. No, en un Forfiesta, en un 1430 que tengo, que vamos, niquelado. Que si no nos deja tirados, llegamos al furancho y nos lo pasamos bien, ¿vale? Pero... Tío, que no quieres pagar un plato. No. Vamos al furancho y para que veas que soy tu amigo de verdad, te voy a buscar yo. Si vienes, te voy a buscar yo. O sea que esto es para marzo. Os avisamos. ¿Os apuntáis entonces? Hombre, sí, yo claro, por supuesto. Susana anda por Ribeira, se nos va a buscar los dos. Ojalá andivera más por Ribeira, pero seguramente esté por Santiago, amigo. Que, bueno, ya sabes. Hay que trabajar. O traballiño, a vida é así. Bueno, Javi, quédate por aquí. Muchísimas gracias, amigo. Tío, sabes que es un placer. Encantadísimo de volver a ver a Su. Hai tempo que non había e vivimos momentos moi bonitos. Sí, tal.
Y joder, que ojalá volvamos a cruzarnos en vez de un escenario y que podamos... Arriba ou abaixo, así xa... Que podamos volver a cantar xuntos e a... Bueno, a falar e a tomarnos un... Sí. O que sexa, vale? Paco... En el Furancho. Un abrazo. Gracias, Javi. Rubén... Diego. Rubén, Diego. Ou Diego. Vale, Diego Rubén May. É igual. Toca flauta, home. Mejor que no, Javi, mejor que no.